¿Quién quiere comenzar? Adelante. ¿Quién dijo yo? Ricardo. A comenzar, buenas noches, Doc. Había llegado entre tarde, pero bueno. Hola, hola. Aquí, el, más bien aquí hay una serie de preguntas. Eh, bueno, la primera, nos han insistido, de hecho toda la educación ahorita y toda la televisión, etcétera, etcétera, insisten muchísimo en el pensamiento emocional, en que hay que enfocarte en las emociones, en que La decide con tus inteligencia emociones. emocional. No, ni incluso no. Estoy hablando de la sociedad y la televisión y la cultura te enfocan en que tomes decisiones emocionales y no racionales. Ujú. ¿Cómo, para comenzar, ahora sí que, por más que queramos eso, pues nos hemos visto afectados y yo lo he visto en gente inclusive seria que termina siendo afectada y termina tomando más de una decisión emocional? ¿Cómo cambiarlo y cómo combatirlo? Esa es la primera pregunta. Las, Ahí te va la ujú, respuesta. sí, La respuesta es, cuando tomas decisiones con las emociones, las decisiones o son equivocadas o no son duraderas, porque la naturaleza de las emociones es su transitoriedad. Toda totalmente de acuerdo. emoción es transitoria. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo tomas decisiones sobre algo transitorio? Es como si tú aceptaras que te pagaran con un billete de 200 pesos cuya fecha de caducidad ignoras. Ok, O sea, cuando tú tomas una decisión emocional, es como traer un chorro de billetes en la bolsa que a lo mejor ya no valen. Y a mí el otro día me pasó algo muy ridículo. No sé en qué parte no me aceptaron un billete de 500 porque no traía un no sé qué abajo a la izquierda y que los billetes nuevos de 500 sí lo traen. Entonces ya no me lo pudieron aceptar en un banco. Así es como tomar una decisión basado en las emociones. No son estables. Ninguna emoción, ningún sentimiento es permanente, por intenso que sea. ok, eso lo entiendo. A lo que voy es cómo hacer la transición mental, porque uno toma decisiones muchas veces en automático. Entonces, ¿cómo hacer esa transición para en automático tomar decisiones eh, con la cabeza? Uf, pues mira, yo difícilmente te podría contestar de modo personal porque para bien o para mal, pero yo diría que más para bien, uno de mis rasgos de personalidad más acusados y que más mi esposa, bueno, hasta lo celebra, es mi racionalidad. Entonces yo nunca me he visto obligado a tomar una decisión racional porque primero tenga una base afectiva o emotiva. Pero si juzgo a personas que han logrado hacerlo, pues puedo decirte que pues no son muchas, pero les ha costado una violencia interior brutal. Duele. Ok, ¿Por qué? Porque la emoción, ahora sí valga la redundancia, la emoción es emocionante, ¿no? Entonces, renunciar a lo emocionante de las emociones requiere un alto grado de virtuosismo, de virtuosidad. Requiere tener muy claro el fin que se busca, el fin que se pretende.
Doctor, ¿me podría dejar contestar? Claro Habla que sí, Adrián. Adrián, con mucho gusto. Los alcohólicos sufren de eso emocionalmente. La manera en que pueden lograr, y hablando de virtuosidad, es el balance. O sea, llegando a tener el balance, la sobriedad, esa es la transición en la que puede uno usar la racionalidad, ¿sí? Comparando exactamente qué voy a hacer, qué me va a pasar cuando yo tome esa decisión, ¿sí? Contra lo que voy a obtener tomando esta otra decisión y esperar, o sea, no, que es algo doloroso, como dice el doctor, pero el balance es la transición. Eso sería mi aportación. Correcto, el balance, nada más que es un balance en donde lo racional forzosamente pesa más que lo emotivo. Por eso la virtud, que es el balance, la virtud es necesaria. Es La un virtud hábito está en el bueno. justo medio. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que es religiosa por emotividad, pronto dejará de serla. Una persona que es religiosa por conocimiento racional, lo será toda su vida. Probablemente ahí está la respuesta a por qué mi padre me dijo, ahora vas a saber que Dios existe. No tanto vas a creer, sino vas a saber. Como buscando afianzar un conocimiento que me iba a acompañar el resto de mi vida. Porque cuando uno sabe, ya sabe. Es imposible decir que no sé si ya lo sé. Entonces el grupo triunfador se manifiesta claramente por un predominio en la razón en la toma de decisiones. Incluso lo vemos con algo popularmente muy visto. ¿Qué sucede con las personas que se casan muy, pero muy enamoradas? ¿Qué sucede? Pues nada, menos que nunca conocieron bien a su pareja, de tan emocionadas que estaban. Y las que más perviven duran 7 años, cuando mucho, mientras el enamoramiento se va acabando poco a poco sin dar paso al amor. Y el verdadero amor, acompañado con todos sus sentimientos, el verdadero amor es una cadena de decisiones racionales. Que buscan el bien de la persona que amas. No buscas como el emotivo sentirte bien al lado de esa persona, sino hacerle el bien a esa persona a la que amas. Que es una diferencia abismal entre buscar sentirme bien con tu compañía a hacerte el bien para que sientas la fuerza de mi amor, para que te convenzas integralmente de la fuerza y la lealtad y la permanencia de mi amor. Tiene que ser forzosamente un acto de la voluntad acompañado de acompañada esta de la inteligencia. Some user, ¿se escuchó que querías decir algo? No sé. ¿Anda por ahí Oliva? No, o sí. Soy Marifer. Ah, Marifer. Muy bien, Marifer. Ah, pero espérame, Ricardo tenía más preguntas. ¿Qué otra pregunta tienes, Richard? Déjeme elaborarla bien y la presento al ratito, quizás al final. Bueno, adelante, Marifer. Sí, profesor, mire, precisamente, bueno,
yo creo en las diosidencias, ¿verdad? Y precisamente hoy mi mamá y yo tuvimos clase de Biblia y lo que hoy estudiamos fue pues la importancia de la palabra de Dios. Y ahí pues respondieron tu pregunta, Richard. Y viene en Colosenses 2, las cartas de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 17, donde nos dice que leyendo la palabra de Dios nos haremos un hombre nuevo y el objetivo, bueno, como yo le entendí, ¿verdad? Es con el paso del tiempo tener los sentimientos de Jesucristo. Entonces, pues eso a mí me dio mucha realidad, ¿no? Y viéndolo del lado científico, en neurociencia también así funciona. Cuando uno tiene o crea hábitos de cosas sanas, bueno, también de cosas enfermas, ¿no? Se van creando redes neuronales hasta que de manera automática reaccionamos hacia ciertas cosas y siempre vamos a reaccionar pues de una forma asertiva mientras más nos acercamos a Dios. Y yo no sabía cómo hacerlo, pero con lo que leímos hoy y escuchamos hoy, pues creo que esa es la respuesta. Eso es lo que quería compartir, profesor. Magnífico, excelente aportación. Fernando González, adelante. Sí, doctor. Pues yo lo dividiría, por ejemplo, en las cosas para tomar decisiones en el ámbito material, científico y en el ámbito espiritual, ¿sí? En el ámbito material científico, para tomar una decisión, se hacen análisis de riesgo, se evalúan diseños de experimentos en equipo, etcétera, y se toma la mejor decisión. Los famosos AMED, los diagramas de Ishikawa, todos esos sistemas para tomar una decisión en la parte científica. En la parte espiritual, coincido mucho con los de Marifer, porque sí es muy importante la parte del estudio, todo lo que estamos aprendiendo aquí con usted, pero si yo eso no lo aterrizo en que yo encuentre mi paz a través de la oración y que poco a poco yo me vaya transformando, como dice San Pablo, yo ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí, buscando esa paz que hace que yo tome las mejores decisiones, que yo me parezca un poquitito, que no lo voy a hacer al 100%, a Jesús, que piense como Jesús pensaba, que ame como Jesús amaba, que es muy difícil, pero con todo lo que estudiamos aquí, más la parte espiritual, haciendo oración, porque si yo estudio nada más, pero si no lo combino con la parte de la oración, los sacramentos, todo eso, lectura de la palabra de Dios y tratar de poner en práctica el día a día en mi trabajo, con mi familia, etcétera, pues sí podré estudiar mucho todo eso que usted nos enseña, pero si no tengo esa parte que me vaya transformando y que en mi corazón habite realmente Jesús, pues no lo voy a poder lograr. Sí, de Ese acuerdo, es mi pero comentario. correcto, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que eso no es un predominio de la emotividad. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando una persona conoce lo que es la misa, nunca va a incurrir en la práctica que incurre la mayoría de los católicos mexicanos que van a misa cuando les nace y convierten el acto de ir a misa en un acto sentimental.
Así es, y si entendiéramos qué es la misa, habría Pero para bofetadas por entenderla entrar. hay que conocerla. Y una vez que la conoces, surge una emoción que puede perdurar porque la base es racional. Entonces, las emociones duraderas, como las de los grandes místicos, por ejemplo, tienen un fundamento racional teológico de altísimo nivel. Bueno, para ser declarados doctores de la Iglesia, como Santa Teresa, por mencionar solo a una. Entonces, Santa Teresa no es un personaje sentimental, es un personaje integralmente triunfador, en donde se dan todas las funciones de la naturaleza humana en un equilibrio formidable que la lleva a la santidad. Mi crítica está entonces dirigida a aquellas personas que se adhieren a un valor o a un antivalor por sentimientos transitorios. Allí es donde quiero poner la bala o la flecha. Y quiero resaltar el enorme valor para la vida eterna de las personas que escogen un valor por razones probadamente inteligentes, probadamente ciertas, aunque no pertenezcan al mundo científico, pero en cierta forma sí pertenecen a la ciencia, puesto que la filosofía es la madre de las ciencias y la filosofía a su vez es la esclava de la teología. En realidad, la palabra que yo debería utilizar para censurar es el emotivismo o el sentimentalismo. No propiamente las emociones o los sentimientos, que son válidos cuando acompañan el conocimiento. Más bien es lo que critico acremente, es ese sentimentalismo, ese emotivismo que lleva a las personas a tomar decisiones que tienen fecha de caducidad, ¿no? Y que por lo tanto no desarrollan un argumento establemente triunfador o predeciblemente exitoso. Bien, Ana Gloria, adelante, Anita Gloria. Yo observo esto, ¿no? Para mí es los valores, es la importancia de, pues es la base principal. Para mí, si no hay valores, no puede haber todo eso que nos ha explicado en la clase. La integridad, creo que es una parte muy importante. Lo que hablo, lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Pienso, digo, siento y hago. Así, Exacto. pum, 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 para abarcar todo. Exacto, y entonces ahí es donde yo digo que ahí tomo decisiones, así como usted nos los explica, no desde la parte emocional, sino desde la parte crítica también, porque hago una autocrítica para saber si está bien la decisión que estoy tomando. Claro. Muy bien, excelente. Gracias. Si así vives, indudablemente perteneces al selecto grupo de personas triunfadoras. ¿Mm? Bien, Sí, analizo, busco siempre estar siendo analítica en las decisiones para que concuerden. muy bien. Alejandro, Gracias. familiar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Una pregunta, más práctica. Estos cuestionamientos para filtrar a los candidatos o candidatas, la gente que pudiera entrar a la facultad de La Salle, se hacía a base de, pues, de unos, me imagino, em, formatos de preguntas muy específicas, ¿no? Específicas, muy amplias, eran 150 preguntas Ok. repartidas en diferentes grupos. Ustedes han recibido solamente 3
3 grupos de los 10 probables, ¿sí? El uso del poder, el uso de las relaciones, o sea, lo que he enviado, ¿sí? Los reactivos del grupo 2, del grupo 4 y del grupo 6. Porque hacerla toda sería muy engorroso y muy largo. Y escogí lo más práctico, lo que nos puede dar con menos esfuerzo, pero más eficiencia, un conocimiento de qué tanto nos acercamos al perfil triunfador con los valores a los que estamos adheridos. Sí, era Pues sí, yo, un procedimiento muy que llevaba muchas horas, muy cuidadoso, que además era rematado por varias entrevistas con diferentes psicólogos, autoridades, etcétera, hasta que una vez que se pasaban todos los filtros, ya se podía dar el visto bueno para inscripción. no, es que ahí es donde está la gran arte y maestría de saber diseñar esos cuestionarios, saberlos interpretar y todo. Ahí es donde creo que el valor es ya muy evidente, ¿no? Digamos, Sí. y concreto. Ah, pues muchas gracias. Y ya nada más, pues todo este tema de este hombre que falleció ahí, es que no sé si a ustedes les pasó. Yo la palabra, ellas, y esa que ni la quiero decir, o sea, me revuelve el paladar Oh, decirlo, ¿no? no, a mí me destroza la lengua de Sí, la no, estas. tropajosa y espinosa. Yo apenas lo oí hace como un año, cuando un amigo mío, su hija, pues está en la edad de estas de 24 años y sujeta a todos estos desastres y que él le dijo, oye, pues, ¿con quién estabas? ¿Qué amigos? No, pues con ellos, ellas, y ella le dijo, ellas. La primera vez que yo lo oí dije, no puedo creer esto, o sea, ¿cómo tu hija te puede decir eso? O sea, porque eso implica una aceptación de una cuestión absolutamente perversa, maligna, degenerada y antihumana y bueno, Bueno, lo peor. incluso yo diría diabólica, satánica. Claro, Yo sí, les pido que vean la foto que publicó Pablo Muñoz Iturrieta. Publicó una foto que yo distribuí ya entre todos ustedes, en donde con las entradas de la frente, una entrada a cada lado, tiene perfectamente delineado un rostro de Satanás, el se me muertito. bloqueó ahorita. Chécalo. A ver si regresa pronto. Su imagen y su audio, si es que ya regresó. ¿Perdón? Se Se trabó. trabó su audio, su video y su audio, y se quedó en el momento en que dijo, les recomiendo ver la foto, y a partir de entonces ya no escuchamos nada. Les recomiendo ver la foto de este señor Ya, Jesús, que la subió Pablo Muñoz Iturrieta y yo la distribuí, en donde se ve claramente cómo su tipo de peinado, su tipo de corte de pelo, hace ver un rostro diabólico con sus cuernitos. Chéquenlo. no, es algo, pero lo increíble es que dentro de este azoro, para mí, cuando yo empecé que pasaban estas cosas que parecía una locura, el hecho que en la televisión nacional todos los medios se pongan de rodillas al decir esto, quiere decir que están perdidos y nos quieren perder a todos. O sea, eso tiene validez social, moral, cultural. Te trabaste, Ale. Adrián, ¿me escuchas? Francisco Vega, ¿alguno me escucha? Ya lo Eh, escuchamos, doctor. ya otra vez. Muy bien. Pues nada más esto, que nos revelemos a que se usen esas palabras, nunca decirlas, nunca hablarlas. Tenemos que proclamar. Es que me dejó patitieso una cita de Ezequiel que dice, si no reconvienes al malévolo, te pediré cuentas de él.
dice Dios. Sí, O sea, dependemos, muchas personas que están en esa vorágine de maldad, tenemos la obligación de rescatarlas, porque si no, Dios nos va a pedir cuentas de ellos por no híjoles. habernos sacado de ahí. Fíjate que a mí bueno, sí es una anécdota entre rara y chistosa. Estuve en unas sesiones de catas, padricísimas en un lugar, no quiero decir ni el nombre para no dar, pero es un club, deportivo y social muy padre en México. Y tal, todo padrísimo. Y junto a mí, una persona que he llegado a tener una buena relación, que ha tenido cargos importantísimos en el PRI. Y no quiero decir ni cuáles para que no haya indicios de quién pudiera ser. Ya es una persona que ya no está vigente. Y tenía una excelente impresión de esta persona. Y resulta que estamos en la cata, sacan una botella a catar de 6,500 pesos. Y este cuate junto a mí se la baja de la mesa, la esconde entre su maletín y me dijo, órale, que no sé. Le dije, no, 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 pero yo no, o sea, no, pero dije, en ese momento, ¿qué hago? O sea, fui cómplice de su hurto y que no lo puedo creer. O sea, una persona de ese día, pues con razón era en el PRI, yo creo. Pues si eso lo hace con una botella de vino, en una cata, en un club social de la mejor intención, ¿no? Terrible, ¿eh? ¿Sí? Terrible. Pero no sé qué hacer ahora. Pues es que me agarró inmediato de sorpresa y tenemos que lo denuncie ahí o que me faltó el enfrentarlo quizás, pero ni modo, no lo hice. Muy bien, tenemos a otra vez a Adrián. Sí, doctor, ahorita me vino el rebote de mi tarea de filosofía del video de percepción y los sentidos, que tiene, o sea, exactamente los sentidos externos, o sea, la gente que está amarrada a esos sentidos externos desarrolla sentimentalismo, porque son los más bajos instintos, por ejemplo, el tacto, el gusto, eso, por ejemplo, de robarse un alcohol por estar sintiendo de determinada cosa, ¿sí? Toma decisiones con bajos instintos, bajos sentidos. En cambio, los sentidos internos, los que habla en su video de la memoria, del sentido común, pero eso se desarrollan a través de una espiritualidad que es la conexión con Dios, que es la parte triunfadora. ¿Sí? Que es la parte que nos va a llevar a triunfar. Pero eso solamente es a través, como decía Marifer, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de actos virtuosos, que vamos desarrollando esos sentidos internos, ¿sí? Que nos dan más fortaleza, pues, para llegar a ser triunfador. Un poquito de su video que me empezó a dar eco en mi cabecita, nada más. No, y además es una evidencia, perdón que prosiga rápido, del triunfo del relativismo moral en la manera más descarnada y horripilante, ¿no? Ahora, platicaba con una amiga de origen canadiense que ya no se puede decir, por lo menos no sé si en Canadá o ni en Estados Unidos, ya no se puede decir el sospechoso. Se tiene que decir la persona en X, porque sospechoso puede herir sus sentimientos. Entonces, ya todo el lenguaje está trastocado, ya no, eh, Ya mejor reírse, man. así, ya de veras. Pero se ha venido con una celeridad, como un tsunami, Como un Otis. un Como, notis, sí. sí. Bueno, tenemos a Francisco Vega. Adelante, Paco. Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Es posible, por ejemplo, aquí dice que el test va, el comportamiento puede ser diferente, tanto, por ejemplo, en el área de trabajo
o como padre de familia, podemos tener, se puede decir, si a la hora de calificarnos, podemos tener diferente variación, una variación. Se da con mucha frecuencia el candil de la calle y la oscuridad en su casa. Conozco muchísimos ejecutivos que son un modelo de liderazgo empresarial y en su casa son un azote. Por autoritarios, por ausentes, por manipuladores, por tramposos, por convenencieros, por infieles, a pesar de que en el trabajo sean brillantes. Se da con mucha frecuencia, desgraciadamente. Y por ejemplo, ahí en ese caso, ¿cómo No, pues separarlo? yo prefiero, sinceramente, que no tomen en cuenta el área laboral. Okay. Yo quiero que se evalúen en el ámbito familiar. Okay. Porque es más profundo, es más difícil, es más importante triunfar con la familia. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Paco. ¿Otra vez, Marifer? Sí, sí, profesor, pues mire, sobre el comentario que hizo Alejandra, a mí también me ha pasado eso, y es que yo creo que nos causa un cortocircuito, porque no es algo que esté dentro de nuestra escala de valores, o sea, decimos eso y ¿qué hacemos, no? Pero pues hay que, bueno, no acostumbrarnos, sino más bien aprender que el mundo ha cambiado y nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que ser, pues, como hemos aprendido con usted, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, disruptivos, o sea, es que tenemos que hacer algo para dar ejemplo a los demás, ¿no? De que esto no puede seguir así, descomponiéndose de esa manera, ¿no? El robo es un robo y no debe de suceder. Solamente hay dos sexos o dos géneros, hombre y mujer, y punto. Y sobre esto de los géneros, hoy precisamente nos enteramos que hay un grupo a nivel global que se llama TEDES y que son grupos de personas que defienden esta ideología y sus prácticas y pareciera que están haciendo cosas buenas, pero en realidad una compañera que está con nosotros en el curso de Biblia ya se salió porque pensaba que estaba colaborando con la inclusión y después se dio cuenta que es una bola de perversos porque la última sesión a la que participó, pues tocaron el tema de la pedofilia, pero como que era algo muy bueno que ya se estuviera hablando en Europa y que ya se estuvieran abriendo las mentes a esta posibilidad, porque pues ellos sienten ciertas atracciones por los niños, ¿no? Entonces digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando, no? Hasta se reúnen a nivel mundial y hacen conferencias públicas hablando de la pedofilia como algo bueno y cuando es totalmente malvado. Esa es la adhesión a los contravalores, justamente. Y si tú observas, estos grupos se basan en sentimientos. Siento atracción por los niños. Siento atracción por personas del mismo sexo. Siento. Así se la pasan. Pero es algo que nunca los va a satisfacer porque tienen un vacío tan grande. Imagínense, vamos a hablar el viernes. Imagínense cómo el asesino de Jesús Ociel sintió ganas de matarlo. Por el fentanilo, ¿no? Porque dicen ahora que estaba drogado, tenía fentanilo en su cuerpo. Fentanilo, de metanfetaminas, que no es lo mismo que el fentanilo, no es lo mismo. Metanfetamina. ¿Sí? Y estaba drogado y perdió la razón, sí, totalmente. Se encontró en su sangre fue metanfetamina. Bien, contestándole a una de ustedes que pregunta, Marielena Suárez, ¿andas por ahí? ¿Dónde? Identifícate, Marielena Suárez. Sí, doctor, ya vi su respuesta. Muchas gracias. La leo para todo el grupo. Tenemos la obligación de hacer la denuncia, porque en el libro de las bienaventuranzas y el Mateo 5, 1, 12 se nos advierte. Mateo capítulo 5 al 12 se nos advierte. Si no amonestas al malvado,
te pediré cuentas de su vida. Y también lo dice Ezequiel, el capítulo 3, versículo 18, en el libro de Ezequiel. Tenemos que prepararnos no solo para defender la verdad, sino para el ataque certero contra estos masones desalmados. Tenemos que atacarlos. Tenemos, como dice Ezequiel y el libro de las bienaventuranzas, tenemos que amonestarlos. Y la Biblia no se anda con rodeos, dice al malvado. ¿Qué responsabilidad tenemos tan grave? Tenemos que denunciar entonces la adhesión a los contravalores, porque es lo que finalmente va a marcar el resto de nuestra eternidad. Bien. Ricardo, ¿tienes ya la última pregunta? No, Doc, la dejamos para el próximo viernes. Ando con 1000 ideas mezcladas. Ahorita cualquier cosa que diga va a ser unos sopilotes. No, pero en términos de pregunta, Todavía más sopilotes, por eso es que prefiero callarla. bueno, el viernes tocaremos otro tema totalmente distinto al tema de los valores. Entonces será el lunes, no se preocupe. El lunes, muy bien. Correcto. Tenemos el último participante, Alex, familiar. ¿Volviste a levantar? Bueno. Sí, yo nomás quería advertir de que es esta lucha que debemos emprender, no sabemos exactamente cómo. Tenemos que darnos cuenta que está con un respaldo institucional a nivel planetario y está condicionado todo. Yo me acabo de enterar hoy de un horror, les voy a mandarles un artículo, espero que no sea enteramente cierto, de cómo en algunas diócesis, creo que es en Canadá o en no sé dónde, si esa diócesis no promueve la inclusión y todas esas bonitas palabras que en el fondo te llevan a estas atrocidades, ya no, la mitad del dinero se lo retiran, y lo mismo son países, y lo mismo son programas, y lo mismo son medios de comunicación. O sea, esto es una bota sobre la economía de estas empresas que tienen que ser cómplices porque están supeditadas al hipercapitalismo, bueno, al hiperfortunas mundiales, ¿no? Ya no capitalismo, sino a la hiperfortuna mundial, ¿no? Sí, muy cierto. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por esa voz de alerta, ¿no? Finalmente, Andreita. Sí, profesor. Me ha gustado mucho la clase, muchas gracias. No, me ha parecido súper interesante su testimonio de cómo nació este diagnóstico que usted nos ha compartido, el diagnóstico de valores, cómo salió, ¿no? Se lo pidieron y cómo se fue desarrollando. Súper interesante, entonces es de su autoría y nos está regalando esta herramienta súper importante. Todavía como que no la aterrizo en mi cabeza para... Yo he terminado el test, se lo voy a enviar, pero como que todavía siento que las preguntas no las entiendo tan bien. Por ejemplo, de las preguntas que me hiciste, una es literal. Yeah. Y la otra, la palabra grunge en inglés, quiere decir lo grotesco. Sí, esa sí ya la entendí. La otra, la que es La otra literal. es lucha por la supervivencia. Sí, pero bueno, no sé, me es difícil, no sé, pero la voy a seguir pensando. Y más adelante, no sé, al grupo, a mí, nos va a enseñar a descifrar el diagnóstico. Claro, por supuesto. Va a ser la parte más apasionante. Ya tenemos los números. ¿Qué significan? La siguiente Y parte. ya está. Muy bien. Eso quería. Muchas gracias, profesor. Gracias, Andrea. Y tenemos finalmente otra vez Marifer, ahora estás muy activa. Ay, sí, profesor. Oiga, es que fíjese que hoy fue un día muy diferente. No me había enterado, pero con respecto a esto que está pasando en el mundo, hay un movimiento muy interesante en España, donde la gente se está rebelando
al gobierno comunista, bueno, socialista. No sé si han escuchado que han hecho una serie de marchas en contra del PSOE. Pedro Sánchez y el PSOE, sí. Que ojalá logren sacar a ese gobierno y eso puede ser como el dominó, ¿no? Que va tirando uno a uno todas estas fichas. Ojalá, sí. Muy bien, queridísimos amigos, pacientes, alumnos, etcétera. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión y nos vemos entonces el viernes a las 8 para nuestro acostumbrado tema de enfoque histórico sobre el México actual. Vamos, anticipo, vamos a analizar a fondo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista psicológico, filosófico, clínico. Vamos a analizar ese azote que se evidenció con la muerte de este par de perversos, pero que es como un iceberg. Hay que ver qué está en el fondo de este iceberg. Sí. La punta del iceberg nos dice, entre ellos se mataron. Bueno, pero ¿qué es el fondo de esto? Sí. Un punto de vista más profundo, más amplio, más detallado. Así que espero que tengamos super quórum el viernes para que este tema sea extendido a la mayor cantidad posible de personas. Pues muchas gracias a todos, nos vemos el viernes, Dios los bendiga, pasen un resto de semana excelente. Quiero escuchar su despedida, siempre emocionante. Uy. Doctor, si me escucha, no se le está escuchando nada, está trabada su imagen. A ver, espérenme. Doctor, espero que me esté escuchando. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchas, Ricardo? Lo bueno es que fue en la despedida cuando se le trabó todo esto. Ya te estoy escuchando. Ahí está. Escucho. Ya se reconectó. Por alguna razón que ignoro, el internet se sale y no me doy cuenta. Ajá. Poderlo conectar manualmente. Ya me ha pasado algo parecido a esto. Como que los diablitos de la red se enojaron mucho con el tema. ¿No? Así es. Porque, Sí, doctor, porque también en un video que subió de la ONU, en el principio está todo cortado, ya después empieza usted a explicar de las cosas perversas que están haciendo en la ONU. Al principio Mejor, pero al principio se cortaba mucho. se perdieron nada más 3 o 4 palabras. El resto del video se escucha bien. Hay que invocar a San Miguel Arcángel. Pero así hay que buscarlo. Nada más un favor, no suban el video de la perversidad de la ONU, no se les ocurra ponerlo en TikTok porque se los bloquean. Pueden quitar la cuenta. Solamente se pudo subir a YouTube y en YouTube lo han respetado. Con Lick. Una pregunta, doctor. ¿El video que me mandó es el que usted realizó o el que estaba en TikTok? El que yo realicé. Ok. Entonces el audio fue de efecto. El que yo te mandé completo, 7 minutos y cachito, ese mismo lo subí a TikTok y fue eliminado. Por infringir las normas de la comunidad, háganme el pagón. Como sea, ya está en su website, en la parte de Psicología católica, ya está. Ya está. Muy bien, para difundirlo a todo el mundo. Ok, Adrián, mil gracias. Pues ahora sí, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y nos vemos el viernes. Gracias. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gusto verlos a todos. Buenas Hasta el noches. viernes, primero.